El año 1812 marca la continua decadencia francesa y éxitos ingleses, a lo que contribuyó tener que sacar Napoleón tropas de España para su campaña de Rusia. Hubo hambre en Madrid, a pesar de que Suchet tomó Peñíscola y Denia y llegó a Alicante. Los guerrilleros hacían insostenible la situación para los franceses en casi toda España. Marmont, sucesor de Massena, lo mismo que Soult, no pudieron detener a Wellington, quien tomó Ciudad Rodrigo, 20 de enero, y Badajoz, 6 de abril, y emprendió en julio de 1812 una vigorosa ofensiva. Entró en Salamanca, derrotó en Arapiles a Marmont, 22 de julio de 1812, y siguió a Valladolid y a Madrid, de donde huyó el rey José hacia Valencia. Wellington hizo su entrada en la capital el 12 de agosto y al día siguiente se proclamó la Constitución promulgada en Cádiz, el 19 del anterior, marzo. Los franceses reaccionaron, recobrando Valladolid y haciendo estrellar a Wellington ante el castillo de Burgos, y obligándole a retroceder y amenazándole con una maniobra envolvente, así como derrotándole en Villamuriel. El 20 de noviembre, Wellesley abandonaba Salamanca y volvía a entrar en Portugal, desde donde pasó a Cádiz, siendo recibido solemnemente por las Cortes, que le habían nombrado generalísimo de los ejércitos españoles. Los franceses iniciaron su retirada de Andalucía, concentrándose en Huéscar y de allí pasando a Murcia. El 2 de noviembre se reunieron en Fuente la Higuera el rey José, Soult y Suchet, el único que había mantenido victorioso, y acordaron un plan de campaña que permitió un avance por la Mancha y por Cuenca, y entrar el rey nuevamente en Madrid el 2 de noviembre, aunque tuvo que volver a salir y no regresó hasta el 3 de diciembre. La guerra entraba en su fase decisiva en 1813, con la debilidad de los franceses cada vez mayor, con las nuevas retiradas de tropas por Napoleón y la reorganización de los españoles. Solo se mantenía el Levante, en donde Suchet obtenía una victoria en Yecla, pero el 22 de mayo Wellington inicia un gran avance, abandonando definitivamente los franceses a Madrid, retirándose José primero a Valladolid y luego a Burgos, y siendo deshecho el ejército francés en Vitoria, 21 de junio de 1813. José marchó a Francia, a donde lo llamó Napoleón, nombrando a Soult jefe de los ejércitos de España. Los españoles llegaban hasta el puente del Bidasoa, 7 de octubre de 1813, quedando en aquella parte solo Pamplona, San Sebastián y Santoña ocupadas por los franceses, mientras en Levante Suchet abandonaba Valencia y se retiraba a la línea del Ebro, dejando guarniciones en Denia, Sagunto, Peñíscola y Morella, y prosiguiendo luego su retirada hacia Llobregat, con guarniciones en Mequinensa, Monzón, Tortosa y Lérida. Estas posiciones tampoco se pudieron mantener, fracasando los intentos franceses para socorrer a Pamplona y a San Sebastián. Esta última plaza fue asaltada el 8 de septiembre, rindiéndose su castillo y avanzando luego Wellington hasta Bayona, 17 de octubre, en donde se había trincherado Soult. Suchet se mantuvo en Barcelona hasta principios de 1814, retirándose a Gerona. Entonces, mermadas sus fuerzas con nuevos envíos de ellas a Napoleón y siguiendo el 10 de marzo hacia la línea del Fluviá para pasar a Francia a principios de abril, quedando aún ocupadas Peñíscola, Tortosa, Barcelona, Austerlitz, Figueras y Benasqué. Wellington siguió su avance victorioso en Francia, llegando hasta Burdeos y librando una batalla en Toulouse, que obligó a Soult a abandonar la ciudad. Fernando VII se hallaba ya en España, los aliados habían entrado en París el 31 de abril y Soult y Suchet convinieron con Wellington el cese de las hostilidades y la evacuación de las plazas todavía ocupadas, Austerlitz y Figueras, el 3 y el 4 de julio. Mientras se desarrollaba la guerra peninsular, Napoleón poco a poco avanzaba hacia la aventura fantástica de Rusia, la cual todavía más que aquella contienda o que la escuadra inglesa hizo derrumbarse en ruinas el imperio francés. La causa ostensible de la ruptura fue la abierta negativa de Rusia en diciembre de 1810 a cerrar sus puertos a los barcos neutrales y la adopción de una tarifa favorable a las importaciones coloniales y adversa a las francesas. Napoleón no estaba dispuesto a tolerar la defección de su aliado ruso del sistema continental. Había permanecido escéptico respecto a la rápida amistad que había concertado en la Almadía de Tilsit en 1807, había desconfiado del zar y sabía que la desconfianza era mutua, pues Alejandro no perdonó fácilmente haber envalentonado a los polacos ni el casamiento de Napoleón con una princesa austríaca. Además, el bloqueo continental continuado, impopular en todas partes, en ninguna parte producía mayor irritación que entre los mercaderes y nobles de Rusia.
Decidió, por lo tanto, forzar los acontecimientos esperando que, como en Friedland, una victoria decisiva ganada en la frontera rusa podría dar lugar a una paz victoriosa, acariciando también el sueño de utilizar a Rusia como etapa entre Europa y Oriente, pues sentía entonces la ambición de añadir al papel de Carlomagno la fama de Alejandro. Los pueblos van a saber a dónde vamos. Terminaremos con Europa y luego, lanzándonos sobre lo que han sido más osados que nosotros en sus rapacidades, seremos los dueños de la India. No hubo segundo Friedland ni paz, sino que a mediados de agosto de 1812 Napoleón estaba en Smolensk, a mitad de camino entre el Niemen y Moscú, sin ninguna victoria decisiva en su haber y con su gran ejército disminuido por la pérdida de 100.000 hombres. Entonces, abandonando su plan anterior y más prudente, después de una campaña de 2 años, decidió penetrar en el corazón de Rusia, buscando la victoria aplastante que habría de poner de nuevo al zar a sus pies. Pero, como en España, también en Rusia el patriotismo era auténtico. Para hacer difícil la situación del invasor no hubo sacrificio, ni siquiera el incendio de Moscú, que los rusos, dirigidos por el genio militar del viejo Kutuzov, no estuvieran dispuestos a hacer. Aunque Napoleón estaba en el Kremlin, Alejandro, con el prusiano Stein a su lado, se negó a escuchar ni un solo momento las ofertas de paz. Entonces Napoleón pudo experimentar la respuesta que Rusia habrá de dar siempre a un enemigo que se embarca en una contienda desigual con el invierno ruso. La retirada de Moscú, que empezó el 18 de octubre, destruyó definitivamente el instrumento con que Napoleón había logrado la dominación de Europa y dio la señal para la insurrección de los pueblos germánicos contra su régimen, que trajo en su séquito, después de una épica lucha infausta, la abdicación y el destierro. La Guerra Alemana de Liberación, 1813, aunque es memorable por señalar la destrucción del poderío napoleónico en la Europa central, sembró las semillas del fuerte sentimiento de patriotismo alemán que ha transformado la política del mundo moderno. Por vez primera, los pueblos germánicos estaban poseídos por una común pasión. Todos los alemanes habían sufrido con los rigores del bloqueo y de la conscripción napoleónicos. Libertar la patria del yugo intolerable de una tiranía extranjera y de alguna manera prevenir la reincidencia del peligro francés eran aspiraciones comunes a todos, pero más fuertes en el norte de Alemania, en donde poetas, filósofos y panfletistas se combinaron para predicar el evangelio de una nación alemana. De momento, sin embargo, tal nación no existía, sino solamente un fermento de sentimiento nacional con el que la nación podría en definitiva ser construida con una fuerte dirección política. Ninguno de los estados alemanes era bastante fuerte para derrotar a Napoleón y para unir a todos los alemanes bajo su caudillaje. En Prusia, en donde el sentimiento nacional era más robusto y la dirección más ilustrada, no había todavía un ejército adecuado para el propósito. Las primeras derrotas de los prusianos y rusos en Bautzen y Lutzen eran suficiente indicación de que Alemania no debería su salvación tan solo a Prusia, incluso si podía contar con la ayuda de un ejército ruso que le aseguraba el Tratado de Kalisz, febrero de 1813. Resultó de ello que la liberación de Alemania no pudo hacerse sin la cooperación activa del Imperio austríaco, y entonces este era en su mayor parte una potencia no alemana que había quedado fuertemente reducida en sus tareas occidentales. Había abandonado Bélgica y la frontera del Rin, había renunciado a sus viejas posesiones en Suabia, había visto desaparecer el Sacro Imperio Romano, no sin un sentimiento de alivio, y estaba más interesado en asegurar la posesión del norte y centro de Italia y, por lo tanto, su influencia sobre el Vaticano que en volver a tomar sobre sí la tarea peligrosa e ingrata de proteger a Alemania de la agresión francesa en el oeste. Austria, pues, no tenía interés alguno en la idea de la unidad alemana. El príncipe de Metternich, 1773-1859, que entonces dirigía la política austríaca, había concebido planes para el futuro de Alemania que eran diametralmente opuestos a los de Hardenberg y de Stein en Berlín. Mientras los estadistas prusianos querían expulsar a Napoleón de Alemania por la fuerza de las armas y luego crear un Estado alemán unido, Metternich quería imponer su mediación a las partes contendientes, conseguir mediante negociaciones que Napoleón marchara de Alemania, a ser posible, separar los países renanos de su dependencia de Francia y luego formar una elástica federación germánica de estados iguales bajo la presidencia de Austria. Y fue precisamente este el punto de vista que prevaleció y el aplazamiento de la unidad
unidad alemana hasta 1870 se debe al hecho de que, siendo esencial la ayuda austríaca para la liberación de Alemania en 1813, Austria pudo, por lo tanto, con el auxilio de los estados meridionales de Alemania, moderarla según su mentalidad. Los historiadores prusianos cuentan como una de las tragedias de la historia alemana que los sentimientos nacionales y liberales inspirados por la guerra de liberación se perdiesen como un río africano en las arenas y que de los heroicos esfuerzos y de los sufrimientos de aquella época Alemania saliese con una constitución federal modelada de manera que paralizó su acción y la privó de todo poder efectivo en los consejos de Europa. En la terrible campaña que llevó a cabo Napoleón en 1813, no tuvo que luchar, pues, con un pueblo unido, sino contra gobiernos que entraron en la guerra en sus diferentes etapas y que no se coaligaron fácilmente, a pesar de comunes sentimientos, ni llegaron fácilmente a un plan de acción común. Austria estaba celosa de Rusia. Las tropas del Rheinbund durante la primera parte del año todavía sirvieron bajo las banderas de Napoleón. Excepto el deseo común de liberarse de los franceses, no había acuerdo político definitivo entre los gobiernos de Viena y de Berlín. Era, sin embargo, valor entendido entre Rusia, Prusia y Austria que Napoleón debía abandonar sus conquistas polacas y alemanas. Se negó a hacerlo. ¿Qué es lo que queréis de mí?, decía a Metternich el 26 de junio de 1813, ¿que me deshonre a mí mismo? Jamás. Sabré morir, pero nunca entregaré una pulgada de territorio. Vuestros soberanos que nacieron en el trono pueden ser derrotados 20 veces y volver a sus capitales. Yo no puedo, pues me elevé al poder en el campo de batalla. Más que los desastres militares que habían de seguir pronto, fue esta disposición hosca lo que obligó a Napoleón a abdicar, incluso después de la decisiva victoria de Leipzig, octubre de 1813, de la Batalla de las Naciones, en que el último ejército de Napoleón, reclutado con sacrificios increíbles, quedó fatalmente deshecho. Los aliados ofrecieron negociar, noviembre de 1813, sobre la base de que Francia conservaría sus fronteras naturales, el Rin, los Alpes y los Pirineos. La oferta fue rechazada. Luego, cuando Francia había sido invadida y se había infligido una señalada derrota al ejército que la defendía, las condiciones fueron más duras, pero también entonces, 4 de febrero de 1814, con el sacrificio de Saboya y de Bélgica y aceptando las antiguas fronteras de la monarquía francesa tal como estaban fijadas antes de las conquistas revolucionarias, hubiera podido Napoleón conservar su trono. Después de rechazar esta última oportunidad, ya no tuvieron los aliados otro pensamiento sino el de que aquel, como tantas de sus víctimas reales, dejase de reinar. A menudo se ha indicado y defendido con buenas razones que Inglaterra no hubiera podido permitir de modo permanente a Napoleón conservar Bélgica, como tampoco Francia hubiera continuado obedeciéndole si abandonaba aquel premio tan caro de la Revolución. Pero cuando se presenta la historia de la Revolución y del Imperio como un drama que marcha al caos como desenlace inevitable a causa de esta fatal conquista de Bélgica que Napoleón estaba inexorablemente obligado a defender e Inglaterra decidida por razones igualmente poderosas a impedir, es oportuno observar que incluso después del Leipzig los aliados estaban dispuestos a admitir un tratado en que se dejase Bélgica a Francia. No puede haber testimonio más impresionante del respeto que el poderío militar de Napoleón continuaba inspirando en sus enemigos. La decisión de la Inglaterra dependía menos de cálculos que de la voluntad de poder. En estas dos últimas campañas, la alemana y la francesa, Napoleón tenía frente a sí fuerzas muy superiores a las suyas. Casi toda Europa estaba aliada contra él. Hasta Bernadotte, uno de sus antiguos oficiales, entonces príncipe heredero de Suecia, acudió al campo de batalla con un ejército sueco contra su antiguo señor, con la intención de asegurarse la posesión de Noruega y posiblemente hasta de la corona de Francia, cuando los despojos fuesen repartidos. Mientras en el teatro alemán de la guerra Rusia, Prusia, Austria y Suecia estrechaban el cerco de Napoleón, Wellington expulsaba a los franceses de España, más allá de los Pirineos, pero a pesar de estas desdichas formidables, Napoleón luchó en estas últimas campañas con una fuerza de reacción y con una pericia que han despertado la admiración de la posteridad. Aunque sus mariscales estaban cansados de la guerra, sus tropas eran en su mayor parte jóvenes e inexpertas, su caballería insuficiente, la cuantía de sus fuerzas inferior a la de sus adversarios, consiguió derrotar al principal de los ejércitos aliados mandados por Schwarzenberg en la batalla que duró 2 días en las proximidades de Dresde, 1813, el 26
26 y el 27 de agosto, y si hubiese sido rápido y eficaz en la persecución, tal como primero lo había planeado, hubiera podido obligar al adversario a pensar en sus condiciones. Después se dejó arrastrar, aunque con alguna indecisión, a la terrible carnicería de Leipzig. Con todo, las operaciones que llevó a cabo el año siguiente con un puñado de soldados bisoños contra los ejércitos de Blücher y de Schwarzenberg en los valles del Sena y del Marne cuentan entre sus obras maestras. En ellas, con la base en sus líneas interiores y atacando unas veces a los prusianos en el norte y otras a los austríacos en el sur, derrotó al enemigo una y otra vez, gracias a la rapidez de sus movimientos y a la impetuosidad de su ataque. Todo fue en vano. Blücher era un adversario de voluntad tan fiera y pertinaz como la suya, un general sin nervios, infatigable en el empuje, imperturbable en la derrota. Rechazado por 3 veces, el viejo prusiano se retiró al norte en busca de refuerzos, volviendo a la refriega en los campos de Laon y de Craon, que habían visto tantas luchas. Abrió para sí mismo y para sus aliados la ruta de París. Sobrepasado Napoleón, siguió hacia el oeste, y encontrando que la capital se había rendido al enemigo, se instaló en Fontainebleau. Allí los mariscales, cansados ellos mismos de la guerra e interpretando el cansancio del país, le exigieron la abdicación. Abril de 1814, y luego, después de una despedida de la guardia que conservó su añoranza en muchas chozas de Francia, partió para Elba, marchando hacia el sur entre las execraciones y las amenazas del pueblo. La dirección de la historia en los próximos 10 meses quedó en otras manos.